Hoy vamos a meternos de lleno en un texto fascinante que, la verdad, pone en jaque nuestra idea de la realidad, de las causas de las cosas y hasta de lo que significa existir. Así que, preparémonos, porque vamos a cuestionar algunas de las ideas que más damos por sentadas. A ver, arranquemos con una pregunta que parece súper simple, pero que es la llave para todo lo demás. La mayoría de nosotros vivimos asumiendo que las cosas tienen un principio y un fin, pero ¿qué pasaría si esa idea fuera en realidad una ilusión? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el texto nos plantea una paradoja. Si todo, absolutamente todo, necesita un comienzo, entonces algo tuvo que haber iniciado ese primer comienzo. Pero claro, eso nos mete en un problema de lógica casi al instante. Exacto, ese es el punto. Si ya existía algo antes para darle, digamos, play a todo lo demás, entonces, pues ya no estamos hablando de un comienzo desde cero, de un comienzo absoluto. La idea se cae a pedazos apenas la miramos de cerca. Es una contradicción total. Y con esto entramos de lleno al primer gran pilar de este análisis. La idea de desarmar por completo la noción de que existen inicios y finales absolutos. Y como vamos a ver, la lógica que usamos para uno aplica igualito para el otro. Y es que la simetría de esta lógica es perfecta. Así como un iniciador que está por fuera de todo contradice la idea de un comienzo real, un terminador externo hace exactamente lo mismo con la idea de un final. O sea, si queda algo ahí para apagar la luz, significa que la fiesta nunca terminó del todo. Ok, entonces, si no hay comienzos ni finales claros, ¿cómo funciona la realidad? Bueno, ahora vamos a pasar de pensar en una línea de tiempo a pensar en una red de causas. La idea de fondo es que nada, pero nada existe por sí solo. Y aquí viene una metáfora que es central para entender todo esto. En lugar de pensar en una fila de dominós donde una ficha tira a la siguiente, imaginemos una telaraña infinita. Si tocamos un solo hilo, toda la estructura vibra. Todo está conectado con todo. Para entender esta red, el texto nos habla de dos tipos de causalidad. Por un lado están las causas lineales, las que conocemos de sobra, A causa B, que a su vez causa C. Pero también existen las causas simultáneas, que es cuando un montón de condiciones que dependen entre sí aparecen juntas para crear algo, como los ingredientes de una receta que juntos, y solo juntos, crean el plato. Para que esto no quede tan en el aire, pensemos en la mente y el cuerpo. En un estado de meditación muy profundo, como el samadhi, parece que la mente funciona con sus propias reglas, casi como si estuviera separada del cuerpo. Pero en cuanto se vuelve a la conciencia normal, ¡pum!, los dos sistemas se reconectan al instante. Esto nos muestra que la realidad no es una sola cadenita de causas, sino muchas redes de condiciones que interactúan y forman un todo mucho más complejo. Muy bien, si ya vimos que las cosas no empiezan ni terminan, entonces, ¿qué son el nacimiento y la muerte? Esta parte redefine por completo lo que entendemos por cambio y nos lleva a una conclusión, bueno, bastante sorprendente. Aquí hay un concepto que es fundamental, el no ser. Y ojo, porque esto no significa desaparecer o aniquilarse. No es pasar de ser a no ser. Es simplemente una transformación como cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso. La esencia no desaparece, solo cambia de forma. Y acá el argumento se pone todavía más fino, ¿no? Pensemos en esto. Si una persona pudiera experimentar su propio nacimiento, lógicamente tendría que haber un alguien que experimenta, ¿cierto? Y ese alguien tendría que existir antes del evento. Esto choca de frente con la idea de que la existencia comienza justo en el nacimiento. Y esta cita lleva esa misma lógica hasta su conclusión final, que es inevitable. Para que alguien experimente su propia muerte, tendría que seguir existiendo para poder tener esa experiencia. Por lo tanto, el acto de morir como un final absoluto se vuelve lógicamente imposible desde la perspectiva de la persona que lo vive. Bueno, todo este camino que hemos recorrido nos lleva a una idea central, una palabra que de alguna manera lo une todo, la vacuidad. Pero mucho cuidado, porque esta palabra casi nunca significa lo que la gente cree. Esto es clave. Vacuidad no es un hoyo negro, no es la ausencia de todo. Es más bien la comprensión de que las cosas no tienen una existencia propia, independiente, solo existen en relación a todo lo demás, como un nudo en esa red infinita de Indra. Y ahora miren esto, porque acá es donde la vacuidad le da una vuelta de tuerca a todo. Esta tabla nos muestra algo increíble. Al entender de verdad cómo funciona la impermanencia de forma interconectada, lo que se revela no es la nada, sino la eternidad. Al ver a través de la insatisfacción, lo que se encuentra es la dicha. Es un cambio de perspectiva total. Y es importantísimo entender esto.
No es que la dicha sale del sufrimiento, es más bien que la dicha es ese estado donde el sufrimiento como lo conocemos es imposible. Se excluyen mutuamente. Donde está uno, el otro simplemente no puede estar. Y con todo esto llegamos a lo que podríamos llamar el clímax de esta explicación. El punto donde dos ideas que parecen totalmente opuestas en muchas filosofías, el ciclo del sufrimiento y la liberación, se revelan como una y la misma cosa. Para tratar de entender esta idea tan radical, el texto nos pone una analogía que es brillante por lo simple que es. Pensemos un segundo en esta pregunta. ¿Puede existir una madre que, por definición, sea infértil? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Claro que no. La palabra madre ya implica fertilidad. Una madre infértil es una imposibilidad lógica, una contradicción en sí misma. No tiene sentido. Y acá viene el giro que lo cambia todo. La verdadera existencia de esa madre infértil es precisamente su imposibilidad. No existe como algo real en el mundo, sino como un concepto que lógicamente no se puede sostener. Bueno, ahora apliquemos esa misma lógica al samsara. Este ciclo de sufrimiento, con sus supuestos comienzos y finales, su yo separado y su insatisfacción, es como la madre infértil, una imposibilidad lógica según todo lo que acabamos de ver. Y el darse cuenta de eso, el comprender que su verdadera naturaleza es ser imposible, eso, precisamente eso, es nirvana. Así que, para terminar, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Y si toda esta filosofía no nos está diciendo que hay que escapar de una prisión? ¿Y si lo que nos sugiere es que, si miramos los barrotes de cerca, nos damos cuenta de que nunca fueron sólidos? La libertad, entonces, no sería algo que se busca y se alcanza, sino una realidad que siempre estuvo ahí, esperando simplemente a ser reconocida.